¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Buena tarde, buen día o buena noche, según la hora o tiempo que estén viendo este video. Sí que lo vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el diseño y representación de cubiertas, ya sea en AutoCAD, inclusive también se lo puede aplicar para las hojas de dibujo, y también lo que tiene que ver con representación estructural, como dice nuestro letrero acá atrás. ¿Listo? Haciendo un breve resumen de lo que vamos a ver hoy. Tiene que ver cómo diagramar la parte estructural convencional de una vivienda, que es la que se le pidió en la clase anterior. La estábamos diagramando. Y también cómo vamos a diagramar la parte de la cubierta. Es muy importante saber qué tipo de cubierta vamos a utilizar, ya que varía según el sector o en el lugar en que estemos trabajando. No va a ser lo mismo diagramar una cubierta en Ibagué, que llueve poco, a diagramarla acá en el Amazonas, en el pie de monte andino, como estamos acá en el Putumayo, que llueve bastante, y más en épocas de mitad de año. ¿Listo? Esto también influye mucho en lo que tiene que ver con la inclinación de la cubierta y cómo la vamos a diagramar. También es muy importante saber la diagramación del canal de agua lluvia y cómo vamos a hacer el desagüe. Inclusive también podemos trabajar un sistema de almacenamiento de agua para que este mismo se pueda reutilizar, o tener una placa con un tanque de almacenamiento para futuros problemas, ya que por lo general siempre sufrimos de pérdida de agua. Se va el servicio de acueducto cada que llueve o cada que hace mucho sol. Que quede entre nosotros para no meterme en problemas. Bueno, pues sin más que decir, vamos directamente a la parte del computador e iniciemos nuestra parte del trabajo. Yo, muchachos, bienvenidos aquí a la parte del computador, a la parte del PC. Y aquí tenemos abierto nuestro programa que lo hemos pedido la clase anterior. Listo, entonces yo me voy a enfocar en mi planito, ¿sí? En el planito de la vivienda que estábamos trabajando anteriormente. ¿Vale? También quiero recordarles que de pronto, si alguien cometió el error, yo sé que más de uno cometió el error de pasar simplemente las medidas que tenían en la hoja de dibujo a la parte de AutoCAD, para informarles que están mal las medidas, porque recuerden que la hoja de dibujo estaba en escala 1:50, entonces estaba el doble de las medidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grosor del muro no va a ser de .15 sino de .30. ¿Listo? O bueno, de 30 centímetros. Es un muro súper grueso. Entonces, para darle solución a esto, solo para las personas que están cometiendo este error, lo que voy a hacer es seleccionar mi dibujo. Le voy a dar el comando de escalar y le voy a dar a 0,5. Perdón, 0.5. Bueno, el que tiene español le da 0,5. ¿Qué quiere hacer esto? ¿Qué quiere decir? Que lo va a convertir el tamaño a la mitad. ¿Listo? Entonces, ahí ya mi muro me va a quedar de .15. Bueno, sí, de .15. Reduce el tamaño a la mitad. Sí, digamos, y si tú le das, ejemplo, escribes el comando de escala y le das la escala de 1.5, te lo va a convertir en el doble de tamaño. Sí, eso es proporcional. Ahí puedes cambiar las escalas a voluntad. Bueno, pues ya tenemos nuestra parte de nuestro planito. Sí, eso fue lo que se les pidió la clase anterior. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es a definir la parte de la estructura convencional. ¿Qué es una estructura convencional? La que usamos normalmente en nuestro sector, que viene a ser columnas de concreto reforzadas con el acero que normalmente se usa, con la varilla. Ya depende del tamaño que quieran usar, ya varía. ¿Vale? Entonces, pues bueno, igual pues aquí tenemos el problema de que de esta ventana se nos va a cruzar. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar una medida promedio para las luces de la estructura de las vigas aéreas. Voy a usar una luz de 4 metros, es promedio, eso no quiere decir que todas van a quedar pues así, puede que unas queden de 350. Lo normal sería dejar una sola medida para todas, pero como se dan cuenta ya tenemos distribuido y lo que no queremos dañar es la distribución, ya que eso ya cuesta, es un trabajo, ya es un análisis.
Entonces, para no perder el avance, vamos a adaptar simplemente la estructura a la distribución que ya tenemos. Listo, yo en mi caso, lo que voy a hacer es a crear una capa que se va a llamar acá estructura. Sí, le voy a decir que me va a ser de color rojo porque yo quiero denotarla. Quiero que se resalte, no quiero que se opaque, quiero darle fuerza a esa estructura. Entonces va a ser de color rojo, continuos, y la vamos a dejar ahí. Listo, vamos a seleccionar la capa de estructura para trabajar con la estructura. Lo que voy a hacer es a diagramar, tengo como un tic con esa palabra generar, ya que lo usamos bastante. Vamos a diagramar la dimensión básica de la estructura, de la columna de la que se ve en planta, ¿sí? Entonces la vamos a trabajar de punto 25. Aunque ese punto 25 sigue siendo muy grande. De punto 20. Igualmente puede variar según el predimensionamiento que ustedes le hagan a la estructura. Ustedes ya pues son ingenieros. Yo soy arquitecto. Aunque también sé algo de eso. Pero no es tan avanzado como lo que van a aprender ustedes en la parte del cálculo. Vale, entonces ya tengo aquí mi columna. Lo que voy a poner es un hatch. Voy a ver si le encuentro la misma expresión que le tenía el anterior. Bueno, este grid pues la verdad me gusta mucho. Sí, voy a utilizar el comando de hash y le vamos a agregar, no por layer, voy a utilizar el color rojo y voy a utilizar este. Y creo que no se alcanza a ver este, no. Si le bajamos la escala 0.01, sí se ve. Listo. Entonces ya tengo esa de 0.01, que es un poquito grueso. Vamos a ponerle 0.005 para que se vea un poquito más rayada, más chévere. Le vamos a agregar el comando de block. Vamos a crear un bloque que se va a llamar columnas o estructura. Y vamos a trabajar con esta misma. ¿Vale? Entonces, a lo que me refería anteriormente de que la ventana nos va a hacer un poquito de estorbo, es porque aquí va a ir la columna. Entonces toca la ventana, la vamos a mover un poco más abajo. Sí, voy a seleccionar la ventana y la voy a mover aquí donde termina la columna. La voy a dejar ahí por representación. Ya tenemos aquí la columna. Lo que quiere decir es que la vamos a trabajar a 4 metros. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una luz. Voy a aplicar el comando de copiar y la voy a desplazar 4 metros para ver dónde me va a quedar. Mira, y quedó exacto, como adivinando. Bueno, me queda aquí. Aquí la columna no me genera mucho problema en la parte de la distribución. ¿Sí? Voy a volver a trazarla a 4 metros. Bueno, aquí aunque no me generaría problema alguno. Yo creo que la podemos trabajar. A ver. Voy a hacer otra cosa. Voy a trabajarla a 4 metros la que sigue para ver dónde me queda. Siempre se me sale. Entonces lo que podemos hacer es trabajarla en esta esquina. Si me va a quedar un poquito menos de luz aquí. Y esta la voy a desplazar prácticamente al centro de este muro. Ahorita vamos a ver cuánto nos va a quedar. Voy a ver cómo puedo encontrarle. Generar esta línea. Solo para seleccionar la mitad de la columna y llevar a la mitad de la línea. Listo, podemos verificar que ese va a ser nuestro primer eje estructural. Listo. Entonces yo aquí ya genero pues como algo más uniforme. Vale, ahorita les voy a explicar a qué quiero llegar con eso. Lo que quiero es ubicarlas de manera pues por lógica diría yo, más que por cálculo, porque no las he calculado, no he hecho predimensionamiento, pero si quiero saber cómo quiero representar ese plano, pues una estructura en un plano. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es tomar las 4 columnas y la voy a desplazar 4 metros hacia la parte de abajo para ver dónde me va a quedar. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer aquí, ya que las columnas me han quedado del todo el pasillo, es una aproximación. ¿Vale? En mi caso voy a tomar otra vez las mismas 4 y las voy a llevar a la parte de acá. Aquí ya no me van a generar, bueno, aquí de pronto me genera un poquito de problema en la puerta. Pero lo que se puede hacer es simplemente reducirle un poco al espacio
que va a ocupar la puerta en sí. Normalmente puede quedar la puerta aquí sin problema. Ya cuando estén poniendo los accesorios de la puerta, pueden hablar con el que está, bueno, contratado para eso, que les adecue la puerta de ese tamaño. No es que cambie mucho, no es mucha la diferencia. Sí, aunque hay pues es que hay 1 metro. Bueno, .97. Podemos adecuar eso, no hay problema. Diferente hubiera sido que me hubiera quedado una puerta de 70 centímetros, ya es otra cosa. 70, 80 ya es algo muy complicado. Pero 3 milímetros no es mucha diferencia, o 3 centímetros. Aunque 3 centímetros en la parte del repello, bueno, más adelante lo vamos a ver. Ya viene a ser un poquito más. Listo, lo que voy a hacer es lo mismo con esta. Voy a adecuarla. Y la voy a escalar. Entonces aquí no me va a generar problema la columna porque queda dentro del muro. Sí, lo que sí queda es un poquito de luz más grande. De 4.3 centímetros. Entonces usted ya pues obviamente la carga de estas columnas va a tener pues una carga de área aferente muy diferente. Y le pueden calcular para saber cuánto acero y de qué dimensión debe ir. ¿Vale? Y pues para darle pues ya el acabado final, lo que voy a hacer es llevar nuestras columnas a la parte final. Entonces aquí ya, pues, ya nos puede generar un poquito de problema en la ventana. Pues podemos darle una solución, ya sea reduciendo el tamaño de la ventana o corriéndola si nos alcanza. Mira, aquí no nos alcanza. Y como pues, no hay tanto problema, lo que voy a hacer es simplemente reducir el tamaño de la ventana. Con el comando de escalar. No, perdón, me equivoqué. Voy a simplemente arrastrarlos. Es más fácil. El comando de escalar me cambia la dimensión de la ventana. Entonces ya quedaría aquí una ventana pequeña, haciéndoles una adaptación de la parte de algunos acabados, adaptándola a la estructura. Sí, también toca tener muy en cuenta cuando le decía que los arquitectos trabajan de la mano con el ingeniero. No sé si recuerdan la imagen que les mostré de que habían puesto la columna en la ventana y pues no quisieron darle solución a ese problema, pues ya sea corriendo la ventana o mirando otra solución, simplemente dejaron la ventana con la columna en el medio. Pues ya teniendo en cuenta esto, ya miramos que no hay mucha influencia, o sea, mucho cambio. Solo fueron aquí la ventana, lo que modificamos las puertas, y ya podemos tener en cuenta una estructura convencional un poco más confiable, ¿sí? de 4.3 y de 2.5. Obviamente al tener pues una menos luz, la viga va a ser un poquito más pequeña y va a llevar menos refuerzo que la viga que toca armarla en el lado de acá, que va a conectar esa columna con esta columna. Listo, pues entonces pues ya definido la parte de la estructura, de cómo nos va a quedar, yo voy a guardar. Muy importante siempre, porque siempre, bueno, no siempre, casi siempre sufrimos aquí en el AutoCAD con algo llamado fatal error, que ocurre que nos borra todo el trabajo y nos deja, que no hemos guardado, pues nos deja como si no hubiéramos hecho nada. Entonces yo siempre acostumbro a darle aquí pues el guardar. O en su defecto, yo puedo aplicar el comando de opciones. Sí, options. Y hay una parte donde dice archivo o files. Oh, me equivoqué, vale. Ya lo busco. Ajá, abrir y guardar. Entonces aquí lo que le pueden hacer es aquí donde dice ¿cómo se puede decir? Por algo determinado, AutoCAD hace un auto guardado cada 10 minutos que estemos trabajando, porque siempre pues como ocurren estos problemas, esto nos puede ayudar a evitar que perdamos mucha información. Entonces lo que pueden hacer aquí es reducirlo a 5 minutos, pero igual yo lo voy a trabajar con 10 porque yo siempre le doy guardar. Entonces no tengo mucho problema con eso.
Y aquí lo que le cambié en esta información es que todos los archivos que yo guardo en AutoCAD siempre me los va a guardar en AutoCAD 2010. Esto se debe a que pues, igual yo estoy trabajando en AutoCAD 2019, pero no falta la persona que tenga un AutoCAD pues de menor versión. Y ya sabemos que un archivo de 2019 no lo va a abrir un 2018, pero sí viceversa. O sea, ¿cómo es que se llama? Un AutoCAD 2019 puede abrir un archivo de 2018 menor, pero no un AutoCAD de 2018 abrir uno de 2019. Sí, perdón que me enredé un poquito ahí. Entonces ustedes que están trabajando por lo general el AutoCAD 2020, yo creo que si ustedes me envían un archivo en formato 2020 no lo voy a poder abrir porque yo manejo el 2019. Bueno, entonces modificado esto simplemente le doy OK y podemos evitarnos ese problema de estar guardando. Vale, entonces lo que yo voy a hacer a continuación es separar la parte de la estructura. Vale. Ya pues ya igual ya que estamos trabajando con las capas, lo que puedo hacer es apagar todas las capas menos la de la estructura. Bueno, ¿cuál se me había? Creo que era la de muros. Sí, la capa de muros me la tiene aquí guardada. No vamos a tener un problema. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Voy a abrir ¿cómo es que se llama? Este bloque. Mira, es que lo que pasa es que el hatch está dentro de la capa de muros. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo a estructura, pero que trabaje con el color gris. A ver, creo que era un poquito más oscuro, ¿cierto? Lo vamos a trabajar con color gris. Y le vamos a dar aquí. Save. Listo, entonces pues ya hemos cambiado la parte. Voy a volver a entrar. Así ya hemos cambiado las capas. Esta en estructura. Este de acá, de este de acá. A ver, quiero agarrar este. También este. Bueno. Vamos a cambiar esa estructura, que es las lineecitas estas rojas. Y le vamos a dar. Me he olvidado de cambiarle eso. Pero bueno, ahora sí, sin problemas, sin más preámbulo, vamos a apagar todas las cotas. Apague la de estructura, todas menos la roja de estructuras. Voy a trabajar con esta capa de estructura para que no se me borre. Y me ha quedado esta, que es la 7.0. ¿Listo? Y ahí me ha quedado solo la parte de estructura. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionarlas todas. Le voy a dar copiar y lo voy a desplazar hacia el lado derecho. O hacia el lado izquierdo, hacia donde quiera. Y voy a volver a encender todas las capas para que me quede otra vez el dibujo que estaba trabajando. ¿Listo? Ya tengo simplemente la estructura. Ahora sí, lo que voy a hacer es aplicar el comando de explotar, y voy a eliminar todos los hashes internos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que voy a trabajar vigas aéreas. Tenemos aquí pues nuestra estructura, aunque debemos exportarla simplemente como estaba anteriormente, pero bueno, no importa. Seleccioné este que no era. Voy a omitir esto. Esto he dejado solo estos. Voy a seguir con el comando, bueno, con la capa de estructura, pero esta vez no voy a trabajar con el light de la estructura, sino voy a trabajar con un gris. Bueno, voy a seleccionar ese, quiero hacerlo un poquito más oscuro porque está muy claro. Sigue estando claro.
Este me parece más adecuado. Entonces, me disculpan de pronto el sonido es por el mismo móvil. Vale. Entonces lo que voy a hacer es diagramar. Está con rojo, vamos a cambiar el color. Voy a diagramar las vigas aéreas, aunque también pueden pues ser las vigas de cimentación, porque es prácticamente como diagramar lo mismo. En la parte de cimentación con las aéreas. En este caso voy a hacer esto. Estas son las vigas, se podría decir en planta, que se ven como de manera horizontal. Son vigas aéreas. Igualmente diagramo aquí lo mismo. No son las mismas porque tienen diferente dimensión. Si se ha generado, pues como se ha diagramado una retícula. Lo que voy a hacer es seleccionar otra vez mis columnas. Sí, pero lo voy a seleccionar con el, como se dan cuenta, con el cuadrito azul. Yo solo selecciona lo que esté encerrado en el polígono en su totalidad. Sí, ya que si lo hago con el otro cuadro, con el verde, no va a generar un poquito más de problemas. Y a esa le voy a cambiar el color, lo voy a dejar en color negro. Voy a dejar las otras en color gris. ¿Vale? Recuerdan el proceso que hicimos para la parte de la diagramación de los ejes estructurales. Voy a crear otra que se va a llamar ejes y lo voy a trazar de color azul. Voy a dar OK. Por la parte de los ejes estructurales. Voy a aplicar esa parte de aquí de los ejes. Creo que se lo voy a cambiar de una vez. No va a ser. No aparecen los tipos de líneas. Vamos a cargarlos. OK. Si le cambié. Le cambié el tipo de línea. Ahora vamos a diagramarlo. A ver si se alcanza a notar. Vamos a dejar en B-Layer y se lo vamos a dejar en B-Layer. Me parece que está un poquito grande. El problema es que siempre tenemos ese problema con las escalas de estos ejes. Voy a buscar el que puse anteriormente. Este GIS gira en .75. Le voy a dar OK. Me parece un poco más rentable. No se alcanza a notar tampoco. A ver, en este defecto lo que podemos hacer es ir directamente al trabajo que venimos realizando de la habitación. Eso me parece el atajo más fácil. ¿Listo? Y tomar este eje, y ya que lo tenemos diagramado, pues que lo vamos a volver a hacer. Y lo voy a pegar aquí. Me parece lo mismo. A ver, vamos a cambiar la escala 0.05. Vamos a ver si me cambia. Ya me empezó a cambiar. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a
a disminuirle la escala hasta que nos quede una escala a gusto. ¿Listo? Así ya me parece un poco más. Esta la igual, el otro también se hizo igual. Vamos a organizarlos. Y después lo vamos a editar. ¿Listo? Y ya teniendo esa parte de los ejes, vamos a trazarlos por todo donde se ubica la estructura. Aquí sería aquí, y en mi caso sería aquí. Y ese va a ser el eje 2, y de abajo va a ser el eje 2. Y acá va a ser el eje 3, y ese de acá también va a ser el eje 3. Ay, estos números. El eje 3. Ese de acá sí va a ser el eje 4. Va a ser el eje 4. Y ya tenemos la diagramación de los ejes estructurales, que es por donde está pues trazada las vigas aéreas, también igualmente vigas de cimentación. Lo que voy a hacer es copiar este eje, lo voy a rotar, voy a rotar este número porque también debe quedarme de la misma manera. Este también lo voy a rotar. Pero este sí va a ser el eje A. Listo, lo eliminé de allá. Y ese igualmente lo voy a proyectar hacia abajo, como el resto de los demás ejes. Entonces este va a ser el eje B. Y ese de acá va a ser el eje B. Este va a ser el eje B. Y ya hemos trazado los ejes estructurales. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos la parte de los ejes estructurales. Voy a crear un bloque. ¿Sí? Eso se va a llamar ejes. Entonces yo muy bien puedo tomar esa punta de la columna y llevarla acá para ver cómo están ubicados los ejes estructurales en mis vigas de cimentación o en mis vigas aéreas, ya que pueden utilizar el mismo plano para las iguales. Entonces lo que vamos a hacer normalmente, yo no sé pues, es a nombrar las vigas. ¿Vale? Entonces en mi caso, eso se va a llamar, primero voy a ponerle el nombre, se va a llamar planta vigas aéreas. Voy a escalar.
quiere decir que esa va a ser la parte de las vigas aéreas. Ya tengo pues mis ejes estructurales. Esto lo voy a eliminar porque igualmente puedo tomar el mismo de acá y copiarlo en el lado de acá. Esto voy a copiar el texto, pero eso se va a llamar viga aérea, o sea A1. Y este texto lo voy a incluir aquí en donde va a ir la viga. El comando de escalar. Voy a cambiarle también el tipo de letra para que se denote un poco en la expresión. ¿Esta dónde está? Esta. También voy a separar que esta viene a ser otra viga y esta viene a ser otra viga. Este se va a llamar A2 y este se va a llamar A3. ¿Qué quiere decir? O sea que en mi eje A yo tengo una viga que me va desde aquí hasta acá, por eso se llama viga A, que es la primera. ¿Listo? O sea, está dividido en 3 secciones la viga. Que viene a ser la viga A dividida en la primera sección, la viga A que está en la segunda sección y la viga A que está en la tercera sección. Entonces, si vamos a nombrar la parte de las vigas en el eje B, voy a copiar estos mismos a la parte de abajo aquí, pero ya va a ser viga B, B1, viga B2 y viga B3. Lo mismo ocupa para la parte de acá abajo, va a ser la viga C. Listo, entonces lo que vamos a hacer es a continuar estas vigas hacia la parte de abajo y le vamos a cambiar la letra B por la letra C. Listo, lo mismo vamos a numerar las otras vigas, pero como esta pues ya no tiene letra, simplemente le vamos a poner a esta la vamos a llamar la podemos enumerar de diferente manera. Bueno, en mi caso le voy a poner L viga, ¿sí? Que viene a ser la viga pues transversal, longitudinal, podríamos llamarla sí, en caso B viga, solo que la diferencia es que los números se contraponen, o sea, antes estaba la B y después el 1. En el caso de acá sería primero el número, en mi caso viene a ser el 1 y después viene a ser la A. Entonces 1 A, y eso sí lo voy a poner con mayúsculas. Igual hay muchas maneras de también de ponerle convenciones a estas vigas, sin necesidad de... Obviamente pues no puede ser solo la misma, hay muchas maneras de representarla. En mi caso yo le puse esa convención porque me parece como la más rápida. No quiero pues complicar mucho dando vueltas en un solo tema. Esta va a ser la viga 1A y la de acá va a ser la 1B. Y está en mayúsculas. Igualmente la viga de acá va a ser la 2A y la otra la 2B.
Esta va a ser la 3A. Y de acá abajo la 3B. Desde acá la 4A y abajo la 4B. Y ya teníamos pues enumeradas la parte de nuestra planta de vigas. Podría ser pues la parte estructural. Ahora, algo también que se debe de notar, pues ya que trabajamos la parte de las vigas, es como qué sistema constructivo vamos a utilizar. En mi caso pues voy a utilizar un sistema convencional de zapatas y pedestales en las cuales se anclan las columnas. Entonces yo lo que hago es seleccionar las columnas. Voy a transportar otra vez la parte de las columnas, ¿sí? Voy a transportarlas al lado derecho. Y en mi caso, esta de aquí, bueno, la voy a subir un poco porque lo que voy a hacer a continuación me va a comer un poquito más de espacio. Les voy a subir un poco, bueno, por ahí. Y este se va a llamar planta zapatas. Puede también llamarse planta de cimentación. Entonces lo que yo hago normalmente, pues digamos, hagamos de cuenta que ya sacaron el cálculo y le dice que le da unas zapatas de 1 metro por 1 metro. Entonces yo voy a utilizar el offset .5, offset .5. Pues se pueden dar cuenta, está planteando la parte de las zapatas. Entonces, no, en este le vamos a cambiar por zapatas cimentación. Lo que vamos a hacer es a plantear la parte de las cimentaciones, incluyendo las vigas de cimentación, porque esas son vigas aéreas. La vamos a plantear en esta misma planta. La vamos a diagramar. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es cambiar la expresión, como estamos trabajando aquí en la estructura, a un color gris claro, y le tengo que trabajar con un tipo de línea punteada, ¿sí? O sea que no se denote tanto. Y como se está trabajando en la misma dimensión de las vigas, lo que hago es pasar las vigas que ya tengo pues planteadas, las vigas aéreas, con el comando de copiar, y voy a plantarlas aquí. Entonces esto quiere decir que esa va a ser mi planta de cimentación. Aquí se pueden denotar lo que son las zapatas. Como se dan cuenta, me favoreció mucho porque la línea punteada no me tapó la línea de la zapata. Listo, voy a hacer un ejemplo en el caso en el que me haya quedado así, o sea me haya cortado la línea de la viga. Lo que yo hago es seleccionar, aplicar el comando de TR de trim y la limpio de la siguiente manera, que se denote que esa zapata se encuentra en el fondo y la viga se encuentra más arriba. ¿Listo? Vale, entonces ya tenemos la viga de cimentación. Para hacerlo un poco más claro, ¿sí? Lo que es, la viga de cimentación, la zapata que estamos diagramando, es como si estuviéramos diagramando esta cimentación, ¿vale? Y aquí pues viene el pedestal que se ancla a la columna, y aquí se alcanza a notar también que sale la viga para el lado derecho y la viga como que si se viniera para acá. Lo mismo pues ocurre en este tipo de estructura. O sea, esa es la que estamos viendo aquí, es la estructura convencional. Todo esto, esas son las vigas de cimentación, o sea, las que diagramamos ahora. Esto es como si miráramos, es como si no tuviéramos estas vigas de acá arriba, ¿sí? Y miráramos el dibujito del AutoCAD de esta manera. Si se dan cuenta que obviamente la zapata tiene que quedar abajo y las vigas pues tienen que quedar
encima de la zapata, por eso es que esta línea nunca se me corta. Es lo que les quería explicar en este lado de aquí, que es que me corta las líneas. ¿Vale? Y cuando estamos hablando de las vigas aéreas en la diagramación, es estas vigas de acá arriba. ¿Sí? Entonces, si estamos diagramando estas vigas, obviamente esto de acá abajo no se va a ver, porque no se le va a dar pues la importancia necesaria para ser diagramado. Se va a ver de la siguiente manera: se va a ver la L, se va a ver la columna y se va a ver pues la otra viga, que es lo que se está diagramando, lo que diagramamos en el lado de acá. Entonces esta viene a ser la planta de vigas aéreas, hasta viene escrito aéreas, ¿sí? Y la planta de la viga de cimentación. ¿Listo? Lo que normalmente pues se usa en la ingeniería para calcular el acero y el acero y el concreto. Es un ejemplo sacar la viga, en mi caso voy a rotarla. Ya cuando tengan que ver pues no sé en qué materiales, ya en la parte del cálculo estructural, ya les dicen más o menos. Es que se está con la parte de ejes. Listo, ya un momentico, ya lo cambio. Sí, ya les van a decir en la parte de en el que les enseñan a calcular vigas. Ya les han de decir cómo deben, pues, qué tipo de acero van a utilizar. Ese es como si fuera el traslapo. Perdón, el traslapo es como si fuera el acero de refuerzo. Y no sé cada cuánto pues lo han de poner ustedes según cómo les den el cálculo. Y ya lo empiezan a organizar para poder representar el acero que se debe usar para esta viga tipo A. O sea, ahí vienen a funcionar los detalles de las vigas. Entonces esto se va a llamar la viga A. Lo mismo hacen con la viga A2. ¿Sí? Rotate. Ya ustedes han de calcular el acero y dice, bueno, va un acero de tanta dimensión. Van a ir los flejes separados a tanta dimensión. Sí, ya empiezan a hacer pues el cuadro que necesitan. Pero en la representación en planta pues se empieza a manejar de esta manera. Y también es muy importante tener en cuenta que debe llevar pues algunos pues llevan los ejes estructurales para ser nombrados, pero cuando estamos trabajando ejes estructurales aquí es muy diferente a trabajarlos en una planta de vigas, ya que necesita un poco más de visibilidad. Entonces lo que hago yo normalmente es seleccionar todo esto y cambiarle en un color azul, sino un gris claro, es para que se alcance a notar más los colores. ¿Sí? La idea es trabajar con grises. Y también es muy importante, tienen que tener en cuenta que se debe acotar. En caso pues, igualmente tocaría, bueno, aquí es en 1.2, toca configurar otra vez la parte de, y toca hacer la configuración de cotas. En mi caso pues me voy a dar un poco más de viveza, voy a copiar esta cota, que la tiene en el anterior plano, y la pego aquí. Automáticamente se me exporta la configuración. Y aplicando el comando de configurar, bueno, aquí me queda la que venía trabajando anteriormente. Le doble clic y puedo volver a acotar a esa misma distancia. Entonces ya digamos, si ya están en obra, están en construcción, ya saben que digamos en este ejemplo la cimentación, la zapata tiene una medida de 1.20 por 1.20. Y entonces vamos a dejar la parte de la diagramación estructural hasta ahí, porque igualmente eso es como lo más importante. Ya si quieren hacer un detalle, pueden utilizar, cuando les enseña a hacer los cortes, simplemente pueden darle un poquito más de, como se diría, un poco más de detalle.
como les voy a dar un ejemplo de algún trabajo que tengamos por aquí. Vamos con las casas de acá. Esto cuando uno pues ya quiere dar un detalle en la parte de arquitectónica o estructural. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya viene a ser la zapata que les estaba comentando. Se alcanza a ver los aceros de refuerzo, se alcanza a ver el fleje y como pues que está un poquito grueso, pero cómo se distribuye para hacer la rejilla en la zapata. Esto inclusive hasta también me dio por diagramar el ladrillo. Yo lo hago así porque a mí me gusta entregar un trabajo muy pulido. Sí, todo pues obviamente el nombre, aquí tenemos la cajilla. Lo que se hace es simplemente diagramar todo, absolutamente todo lo que se vaya a utilizar. Aquí tenemos pues los filtros de arena, inclusive como se dan cuenta aquí se alcanza a ver la tubería. Listo muchachos, entonces pues no siendo pues más, espero pues que entiendan por lo menos cómo se diagrama la parte de las columnas, como tenemos ya parte de los planos estructurales y cómo es la diagramación. La próxima clase vamos a ver, ya que solo nos alcanzó para la parte de la estructura y eso que nos falta todavía ver en la parte estructural, dejar para la próxima clase lo que tiene que ver con el tema de las cubiertas, cómo se la diagrama y cómo pues se diagraman los bajantes. Listo muchachos, pues ya tenemos 3 plantas que esas las vamos a presentar para la próxima entrega y les deseo un buen resto de día. Hasta pronto.